todos, qué lindo verlos, qué lindo que se hayan sumado tantos. Estamos muy contentos hoy con esta charla que armamos con la doctora Leila Cohen, que, bueno, surgió un poco, digamos, algunas consultas que recibíamos respecto de todo lo vinculado a lo visual. Y la verdad es que la doctora se recopó, enseguida nos dijo que sí, así que muchísimas, muchísimas gracias. Si no la conocen, les voy a contar un poquito quién es. La doctora es neuróloga, es neurooftalmóloga, trabaja en el equipo de CUEM, del Hospital Ramos Mejía, y en FLENI. ¿Estoy bien? ¿Me falta algún dato? Perfecto. No, buenísimo. excelente. Bueno, muchas gracias bueno, por esta charla y por compartir todo esto que nos va a venir muy bien a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que a mí siempre me gusta participar de estas actividades. Me parece muy importante que los pacientes y cada uno pueda participar de diferentes charlas, propuestas, incluso actividades sociales que propone EMA. Es muy interesante y siempre para mí es un honor que me inviten y poder participar. Y también en estos tiempos de pandemia, ¿no? Que estamos todos tan aislados y tan, digamos, con tantos cambios que el contexto nos lleva, creo que estos espacios nos acercan un poco más y eso también está bueno y creo que nos hace bien. Así que bueno, si estamos todos, si les parece, arrancamos con la charla. Dale. Acá está. Y a ver, espera. Tengo que compartir pantalla, a ver. Acá estamos. Bien. Bueno, vamos a hablar de algo que me parece que no le sorprendió demasiado a cada uno de ustedes cuando vio el título, ¿no? Esto de cuidados de la visión y síntomas visuales frecuentes en esclerosis múltiple. Espero que no los haya sorprendido, en el sentido en que creo que más de uno de ustedes seguro vivió alguno de estos síntomas visuales que vamos a charlar, seguramente le habrá manifestado alguna queja visual en la consulta médica a su neurólogo de cabecera, y la realidad es que es algo muy importante. Yo les cuento que independientemente de que yo me dedico a la neurooftalmología, cuando empiezo también a especializarme en lo que es enfermedades desmielinizantes, esclerosis múltiple, empiezo a encontrar todo un campo en lo que es vía visual y esclerosis múltiple. Y en Europa, en Estados Unidos, hay grupos que se encargan específicamente de investigar y de estudiar esto, la vía visual en esclerosis múltiple. Uno dice, hay tantas cosas que pueden afectar en la esclerosis múltiple y que haya un grupo de expertos evaluando e investigando solo el nervio óptico, parece una locura, pero la realidad es que no lo es todo un campo muy grande en donde uno puede trabajar, en donde uno puede investigar y en donde lo más importante de todo, uno puede buscar las herramientas para ayudar a los pacientes a mejorar esos síntomas. Y bueno, yo desde acá empecé también con eso y hoy en día, digamos, me dedico fundamentalmente, si bien obviamente que veo la parte integral de todos los pacientes, digamos, como la enfermedad toda, la parte visual es como mi área de mayor interés, ¿no? Y voy a tratar en esta charla de poder abordar más que nada los síntomas más frecuentes que uno escucha en la consulta, para poder, digamos, charlarlos y ver, digamos, qué tips o qué herramientas les puedo dar, qué recomendaciones les puedo dar para justamente mejorar. Y entonces, ¿por qué todo esto? Porque la realidad es que fundamentalmente, digamos, esto es un poco mi opinión, pero creo que fundamentalmente en la esclerosis múltiple lo que hay que tratar de abordar es la calidad de vida de las personas, ¿no? Digamos que los tratamientos modificadores de la enfermedad vienen para obviamente mejorar la calidad de vida, mejorar el curso de la enfermedad y tratar que esta enfermedad no avance. O sea, evitando los brotes, evitando la progresión de la discapacidad, evitando la neurodegeneración, que digamos es
otro pilar que uno trata de atacar para justamente que no haya progresión de la enfermedad. Pero, digamos, para lograr eso no solamente es necesario los tratamientos modificadores de la enfermedad, es muy importante tener una visión integral del paciente y hacer un abordaje holístico. Y cuando uno dice un abordaje holístico, uno se refiere justamente a la interdisciplina. Se refiere que acá es tan importante el neurólogo como el enfermero que va a dar los tratamientos en caso de ser necesario, el fisioterapeuta que hace la rehabilitación kinesiológica, el neurourologo o sexólogo, y en este caso la neurooftalmología para abordar los síntomas visuales. Y entonces, esto que les estoy mostrando acá, o sea, yo no quiero hablar muy técnico, quiero usar palabras fáciles y quiero que hablemos todos en un mismo idioma para que nos entendamos todos mejor, pero lo que yo les quiero mostrar acá, estos son resultados de un trabajo que estamos haciendo en el grupo de CUEM, en donde justamente los datos que ven ahí son las quejas visuales referidas por los pacientes. Tuvimos uno del estudio que hicimos, el 83% de los pacientes refirió alguna queja visual en la consulta médica, ¿sí? Y, digamos, dentro de lo más frecuente de queja visual fue visión borrosa. Otra fue fotofobia, visión doble, fatiga visual, dolor ocular. O sea, son todos síntomas que seguramente a alguno de ustedes les suena familiar, y ahora vamos a abordarlos cada uno de ellos, y me basé más que nada en estos porque son los que más frecuentemente escuchamos en la consulta, pero obviamente van a haber otras cosas que pueden pasar, que no las estoy abordando directamente y que después las podemos charlar sin ningún problema. Y lo que es muy importante de este trabajo que estamos haciendo es que de un cuestionario de calidad de vida visual, que es un cuestionario que se utiliza a nivel internacional, está validado a nivel internacional, lo que pudimos ver es que la calidad de vida visual estaba afectada en el 92% de los pacientes, ya sea en forma leve o en forma moderada, pero el 92% tenía afectada su calidad de vida visual. Con lo cual, miren qué importante es estudiar esto y poder abordarlo, ¿no? Y entonces, bueno, acá tenemos los síntomas visuales más frecuentemente, digamos, que escuchamos en la consulta. Visión borrosa, fotofobia, dolor ocular, visión doble, que nosotros le decimos diplopía, fatiga visual y dificultades en la fijación. Entonces, bueno, vamos a empezar a entender un poco por qué, ¿no? Esto es para que miren, esto es el ojo, ¿sí? La fotito de acá es el ojo, y tenemos la parte anterior y la parte posterior del ojo. Lo que ven en amarillo es la retina, y lo que ven en rojo, que se va, digamos, entre lo amarillo, es el nervio óptico, ¿sí? Y obviamente los nervios ópticos lo que hacen es ir al cerebro, ¿sí? Y tienen su arribo en la corteza cerebral en un área específico. Pero entonces todo lo que tiene que ver con la vía visual que nace en el ojo, ¿sí? Tiene diferentes sitios adentro del cerebro que, digamos, pueden verse afectados en la enfermedad, ya sea en forma directa por daño del nervio en el ojo o en su trayecto hacia el cerebro, y también obviamente puede haber alguna alteración en algún área del cerebro que esté tocando la visión o los movimientos oculares. Y por eso es la afectación, digamos, que nosotros vemos los síntomas que vamos a hablar o que se van a manifestar. Y el mecanismo de daño que sufre el nervio óptico son dos. Igual que pasa en la corteza cerebral, como ustedes ya saben, hay inflamación y hay neurodegeneración, ¿sí? La inflamación en general lleva al brote, a la neuritis óptica, ¿sí? O a la diplopía en caso que afecte el área de los movimientos oculares. Y la neurodegeneración es lo que lleva a las alteraciones progresivas, tanto de la nitidez con la que uno ve, como la posibilidad que haya alguna desviación ocular y por ende una visión doble progresiva. Esto, para que lo tengan en cuenta, digamos, es importante entender de por qué se afecta el nervio, cómo se afecta el nervio y por qué los síntomas a veces pueden ser intermitentes, a veces pueden ser permanentes, a veces pueden ser que duran solo un tiempo, que es el brote, y después mejoran solos, ¿sí? Esto tiene que ver con esto. Y entonces vamos a empezar con la neuritis óptica, ¿sí? La neuritis óptica, para que ustedes sepan reconocerla, es la inflamación del nervio óptico
que en general se instala en 24 a 72 horas, y lo primero que pasa en general es dolor ocular, pero es un dolor que aparece más que nada a los movimientos oculares, o sea, me duele cuando muevo el ojo. Y asociado al dolor, y para que sea neuritis óptica, sí o sí tiene que haber disminución de la nitidez visual, o sea, visión borrosa asociada. Puede haber alteración de la visión de colores, en general se alteran la gama de los rojos o de los verdes, y pueden haber manchitas en el campo visual, como se ven en las fotos que muestran en el mar, que se ve como una mancha negra en el centro, o como una nubecita gris que se aparece como en el centro del campo visual. Eso también puede pasar, y esos son escotomas, que en general suelen aparecer en el centro de la visión, pero pueden aparecer en cualquier área, ¿no?, del campo. Esto, digamos, en general, si uno no lo trata, dura entre 3 a 4 semanas. Y después empieza un periodo de recuperación espontánea, ¿sí?, que puede durar hasta 3 meses. Ahora, con el tratamiento, obviamente lo que uno hace es acortar el tiempo de duración del proceso inflamatorio y por ende acelerar la recuperación, ¿sí? Y en muchos casos también lo que hace es evitar secuelas. Bien, ¿y qué pasa, digamos, con lo que serían la visión doble, ¿no? También cuando hay un brote que afecta, digamos, los movimientos oculares y que genera diplopía, entonces también se va a instalar en 24 a 72 horas, y la diferencia es que uno no ve borroso como en la foto anterior, lo que uno ve son dos imágenes superpuestas, o una al lado de la otra, o una por encima de la otra, pero son dos imágenes, como en la foto que ven ahí, que se ven dos dedos, es dos imágenes, y es diferente a veo nublado, veo borroso, veo como si viera por un vidrio empañado. Son dos cosas distintas. Y en general, lo que se corresponde con esto es que hay una desviación ocular manifiesta, ¿sí? Entonces, acá el ojo se desvía porque hay alguna parálisis de alguno de los, o sea, hay afectado el nervio o el músculo que mueva el ojo para algún lado. Entonces el ojo se desvía y aparece la visión doble. Pero si uno se tapa un ojo, entonces la visión doble desaparece, porque la visión doble solo aparece con la visión de los dos ojos, ¿sí? Es por la desviación ocular. Nosotros puede haber asociado que se caiga el párpado, dependiendo obviamente dónde está la afectación, y lo que nosotros hacemos justamente es evaluar los movimientos oculares, pidiéndole al paciente que siga con un lápiz o al dedo, y entonces ustedes, si lo hacen, digamos, si lo pueden ver, y lo hacen solos, van a darse cuenta que el ojo hacia algún lado no termina de llegar, y por eso está la desviación, ¿sí? Al ser un brote también dura de 3 a 4 semanas, se recupera, pero con el tratamiento hacemos que todo esto dure menos y que las secuelas sean menores. Esto para hablar de lo que son los brotes, ¿no? Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer entonces si aparece un brote? Ya sea de neuritis óptica o de visión doble. Sí o sí tengo que comunicarme con mi neurólogo de cabecera. Si no tenemos acceso a nuestro neurólogo de cabecera, vamos a acudir a nuestra guardia, digamos, de referencia, pero siempre es mejor, antes de ir a cualquier guardia, hablar con el médico de cabecera. Es muy importante la comunicación y la relación médico-paciente, porque ustedes sabrán que ante cualquier síntoma nuevo que ustedes tienen, es muy importante poder acudir al neurólogo y poder hablarlo para que los ayude a cómo es la mejor forma de resolverlo, ¿sí? Y bueno, nosotros tenemos todo bastante articulado en el hospital, porque tenemos, sí, muchos de nosotros tenemos una comunicación directa con los pacientes, pero si no fuera así, también los pacientes tienen el WhatsApp de la secretaria, por ejemplo, y entonces ella nos comunica a nosotros. Tenemos, digamos, hay que acudir a una guardia donde haya neurología 24 horas, y donde haya la posibilidad de hacer un tratamiento que en general, digamos, hoy en día con la pandemia, en todos lados se están manejando con formas de hospital de día. Sí, ustedes saben que los brotes se tratan con corticoides endovenosos muchas veces, y entonces en vez de internar al paciente, lo que se hace es en forma de hospital de día. El paciente va, la enfermera le pasa, digamos, el pulso de corticoide y se vuelve a su casa, y así sucesivamente los días,
hasta que mejora o hasta que se cumplen los 3 gramos o los 5 gramos del corticoide, ¿sí? Pero es muy importante tener presente que si a cualquiera le aparece un nuevo síntoma que implica un brote de la enfermedad como los que estuvimos hablando, sí o sí se comunique con su neurólogo de cabecera y sí o sí se trate. Porque acá, como esto nos copiamos de los vasculares que hacen ACV, que dicen tiempo es cerebro, los neurooftalmólogos decimos tiempo es visión. Entonces es muy importante consultar. Bien, y fuera del brote, fuera del proceso inflamatorio agudo, muchos, pero muchos de ustedes seguramente habrán manifestado o vivido alguno de todos estos síntomas, ya sean en ojos que tuvieron neuritis óptica previa o en ojos que no lo tuvieron, ¿sí? Y eso también es común de escuchar y ya vamos a saber por qué pasa. La visión borrosa. La visión borrosa puede ser permanente, pero lo más frecuente es la queja por visión borrosa intermitente, ¿sí? Ahora, si esa visión borrosa mejora con anteojos, no tiene acá nada que ver la esclerosis múltiple, ¿sí? Puede pasar que con la edad uno empieza a leer de cerca y empieza a ver borroso, uno prueba anteojos y mejora, acá la esclerosis no tiene nada que ver. ¿Sí? Para manejar empiezo a ver borroso, para la televisión, para el cine, me pongo anteojos, mejora, no es esclerosis múltiple, ¿sí? ¿Qué cosas sí pueden ser por la esclerosis múltiple? La visión borrosa que aparece, por ejemplo, por sensibilidad al calor. Ejemplo, días de mucho, mucho calor y exposición al sol, duchas de aguas muy calientes, actividad física, a veces la actividad física aeróbica, como genera calor en el cuerpo, también es un desencadenante, y en muchos casos, con las personas que son muy sensibles al calor, tomar alguna infusión caliente como un té o el mate también puede generarles, digamos, la visión borrosa. En general, en estos casos, digamos, la duración de la visión borrosa pueden ser minutos hasta horas, pero, digamos, no suele ser algo que quede permanente durante el día entero o durante varios días, ¿sí? Es algo que aparece y a las pocas horas se va. Con 2 certificados especialistas. Otra cosa puede ser, digamos, la visión borrosa por fatiga visual. ¿Qué es esto? Es la visión borrosa que aparece después de mucho esfuerzo visual. Hoy en día, más que nada, con la pandemia, ya sabemos desde hace 1 año y medio que estamos usando las pantallas para todo. Usamos pantalla para trabajar, pantalla para nuestro momento de ocio, pantalla para reuniones sociales, pantallas para este tipo de actividades también, ¿sí? Y muchas veces en nervios sensibles, en ojos sensibles, tanta pantalla, el celular, la computadora, la televisión, nos termina fatigando. Y esa fatiga visual se expresa con un cansancio ocular, con dolor, que el dolor se siente como una pesadez en los ojos, con dolor en el entrecejo, y también asociado a eso, visión borrosa, que si uno se toma el descanso correspondiente, con el correr del tiempo, de las horas, va desapareciendo. Y después también está la visión borrosa que aparece por dificultades en la fijación. ¿Qué es esto? Digamos, muchas veces los pacientes vienen y me dicen, yo estoy leyendo un libro y no puedo terminar la página, que se me empiezan a entrecruzar las letras y los renglones, y empiezo a ver como todo borroso y todo cruzado. Eso es por dificultades en la fijación. Y nosotros tenemos formas en el examen de darnos cuenta, digamos, si eso está sucediendo así. Y si realmente hay un problema de alineación de los ojos. Y este es el fenómeno de Uthoff. ¿Qué es el fenómeno de Uthoff? Bueno, esto es algo muy bien descrito, que digamos en ojos que hayan tenido neuritis óptica, aparecen todos los síntomas que aparecieron en la neuritis, dolor ocular, visión borrosa, ¿sí? Asociados a exposición al calor. Se suelen instalar en minutos, horas, y no dura más de 1 o 2 días, ¿sí? Y se recupera solo. Entonces, muchas veces los pacientes piensan que tienen un nuevo brote de neuritis óptica porque experimentan los mismos síntomas que experimentaron durante el brote, y cuando uno le pregunta es en el ojo que ya tuvieron el brote, no llegó a durar ni un día entero, o como mucho no más de 2 días, y siempre estuvo relacionado a la exposición al calor, desencadenado por la actividad física, desencadenado por un día de mucho, mucho calor, y la verdad que después se va solo. Entonces,
esto nosotros le explicamos, no es un brote, quédate tranquilo, no necesitas pulsoterapia, lo que sí vas a tener que hacer es prestar atención porque sos una persona muy sensible al calor y tenés que evitar la exposición. ¿Cómo? Y bueno, en los días de mucho calor, no exponerse tanto, estar en ambientes aireados, con aire acondicionado si fuera necesario, las duchas no darse duchas de agua muy caliente, usar más bien agua tibia, si vamos a tomar alguna infusión y también somos muy sensibles y se desencadena tomando un té, bueno, o no tomemos té o tomémoslo más frío. Esas son como medidas básicas que uno, conociéndose, es muy importante conocerse y tratar de ver cuáles son esos desencadenantes para evitarlos y tratar de mejorar en el estilo de vida que uno tiene. Y con la fatiga visual, bueno, hay varias recomendaciones que uno puede dar. Por un lado, es importante bajarle el brillo a las pantallas y usar protector de pantallas. Y eso es fácil de hacer, eso uno lo puede regular en el monitor, ya sea del celular o de la computadora, le bajamos el brillo y si es necesario ponemos un protector. También es muy importante agrandar la letra, porque muchas veces nos fatigamos porque estamos haciendo un esfuerzo extra, porque nuestros ojos, para poder ver de cerca y poder leer, lo que hacen es que, digamos, necesitan converger, es decir, los ojos van hacia la nariz, ambos ojos juntos, y para hacer eso utilizan la fuerza de los músculos que los llevan hacia adentro. Cuando uno lo hace durante un ratito es una historia, pero cuando uno está todo el día forzando esos músculos, los músculos se fatigan, y eso genera cansancio y dolor. Y entonces, una forma muy fácil de ayudarnos es agrandando la letra, porque de esa forma los ojos no tienen que ir tan hacia adentro y se pueden mantener más hacia afuera, como es la posición habitual de la mirada, y por ende no forzamos a estos músculos y no los fatigamos, ¿sí? ¿Qué más? Evitar los reflejos. Muchas veces uno está con una ventana abierta y le entra el rayo de luz solar y entonces empiezan a haber como interferencias en lo que nosotros podemos ver de la pantalla. Entonces a veces es necesario bajar esos reflejos con una cortina, bajar la luz del ambiente, entonces tenemos más contraste entre lo que es el brillo de la pantalla y la luz digamos, del ambiente, y entonces hacemos menos esfuerzo en la visión también, porque muchas veces la fatiga visual está asociada también a la fotofobia, que es esto que nos molesta, digamos, las luces intensas. Entonces, bajando la luz del ambiente y focalizando en la luz que nos da la pantalla, bajando el brillo, hacemos menos esfuerzo visual, cansamos menos al nervio óptico, ¿sí? Y algo que es fundamental, y que ustedes me van a decir, bueno, sí, pero no puedo, es realizar descansos. ¿Sí? Muchos trabajan con la pantalla, muchos trabajan con la computadora, con el celular. Es importante respetarse, conocerse sus límites y hacer los descansos que fueran necesarios, ¿sí? No digo descanso de media hora de me fui a dormir una siesta, esto es como la fatiga corporal o la fatiga cognitiva, son descansos cortos, pero cada 20, 30 minutos de uso de pantalla, uno debería hacer un descanso de 5 minutos como mínimo, entre que uno toma un vaso de agua, entre que uno va al baño, digamos, entre una cosa y otra que uno se levanta de la silla, esos 5 minutos pasaron y la vista descansó. Y es muy importante que si nosotros trabajamos con estas herramientas, que en el momento que estamos fuera del trabajo tratemos de hacer otra cosa y tratemos de evitar el esfuerzo visual en los momentos de ocio. Bien, ¿qué pasa con la dificultad en la fijación? Bueno, nosotros lo ponemos en evidencia con esto que se llama cover test. Como ven en la fotito, ¿sí? Nosotros cubrimos un ojo, los hacemos enfocar y descubriendo el ojo podemos ver si el ojo se fue para afuera, como ven en la foto de al lado, o si se mantiene alineado. En general, en las dificultades en la fijación hay lo que se llama exotropia, ¿sí? Que es que el ojo se va hacia afuera, se escapa hacia afuera, y entonces no van juntos, esto que yo les explicaba de que necesitan converger para leer, los ojos van a diferentes velocidades, y uno queda como desalineado, y entonces por eso se van entremezclando los renglones, las letras, y empiezan a ver borroso y no pueden fijar. La buena noticia de esto es que existen ejercicios, es como una kinesiología ocular, que se llaman ejercicios ortópticos, que son como los de la foto, que lo que hacen es entrenar a los músculos del ojo a que lleven a los ojos hacia adentro, es como que los tonifican, ¿sí? Y son así de fáciles como el que muestra la foto, simplemente es con el dedo pulgar o con un objeto como una virome, es hacer ejercicios de fijación visual a diferentes distancias,
primero lejos, en la distancia de un brazo, y luego se va acercando con diferentes repeticiones a tiempos de 10 segundos cada fijación. Y la realidad es que esto hay que hacerlo no más de 5 minutos seguidos, porque después agota y si no va a haber fatiga, ¿sí? Pero con hacerlo 2 veces por día o 3 veces por día, 5 minutitos, ya es un ejercicio que al músculo le sirve y que entrena para la fijación. Lo mismo, digamos, los ejercicios ortópticos también sirven para la diplopía, para la visión doble, ¿sí? Son otros ejercicios que se hacen, pero que también son estos los ortópticos que seguramente alguna vez habrán escuchado. ¿Qué pasa con la fotofobia? La fotofobia es esta intolerancia a la luz intensa, puede ser la luz solar, o incluso a veces pueden ser luces intensas del ambiente, ¿sí? Y la verdad que es muy común que los nervios ópticos que sufrieron inflamación, más que nada los que tuvieron neuritis óptica, pero también pueden haber nervios que estén, digamos, que estén dañados por el proceso de la neurodegeneración, sin historia de neuritis óptica previa, y que también sean muy sensibles a las luces intensas y por eso haya fotofobia. ¿Hay alguna medicación para la fotofobia? No. Pero sí hay medidas que nosotros podemos hacer. Y estas medidas, digamos, uno va a hacer más hincapié en la medida que cuanto más le moleste en la calidad de vida, ¿no? O sea, esto es así siempre. Si a uno le molesta un poquito y digo, bueno, la verdad me pongo un anteojo común en los días de mucho sol y con eso ya lo soluciono, está bien, pero si realmente te está afectando en tu calidad de vida, hay cosas que se pueden hacer. A veces los anteojos de sol comunes no alcanzan, y sepan que existen lo que se llaman anteojos con filtro solar, ¿sí? Que son como los de la foto que están ahí, los azules, ¿sí? Lo que hacen es justamente filtrar los rayos UV, y entonces a uno le disminuye mucho el impacto de esa luz. Es muy importante el diseño de los anteojos. Esto parece una pavada, pero real es muy importante, porque los anteojos de la foto, si bien la lente sirve para los rayos que vienen de frente, al no tener patillas gruesas que cubren los costados, ¿sí? Dejan que entre la luz por los costados del anteojo, por abajo y por arriba. Y entonces van a decir, mira, yo me pongo el anteojo, pero me molesta igual. Sí, porque hay que evitar que el rayo de luz entre al ojo. Entonces necesitas un armazón que te cubra de los costados, que se pegue bien a la cara y que entonces se evite el ingreso de los rayos por los costados y por abajo. Y si aún así te sigue molestando porque todavía los rayos entran por arriba, bueno, los pacientes ahí se me ríen en la cara, pero yo les digo, busquen algún sombrero que les guste, algún gorro con visera que les guste, que esté en la onda de su vestimenta, pero cuando salen a la calle en un día muy soleado, pónganselo, porque si te molesta tanto, entonces evitémoslo. Y entonces con la visera evitamos el ingreso de los rayos de luz por arriba, ¿sí? Esto, obviamente, uno va a hacerlo en la medida que tanto le molesta, ¿sí? Y no es lo mismo un día que está súper nublado por llover que un día despejado con mucho sol, ¿sí? Entonces cada uno tiene que conocerse a sí mismo, saber dónde está el límite, dónde está, porque acá el objetivo es que estemos cómodos, que estemos bien, que nos sintamos bien, y es la calidad de vida de uno. Entonces, la idea es que ustedes, si quieren salir a caminar en un día de sol, no dejen de hacerlo, busquen la manera de hacerlo. Bien, ¿y qué pasa entonces con la visión doble? Esto es lo que yo decía antes, ¿sí? Puede ser secuela de un brote y que ya el ojo, digamos, quede con una desviación por un brote previo, o puede ser también en las formas progresivas de la esclerosis múltiple, se puede llegar a ver que haya como una desviación que se fue instalando en el tiempo y que después quede, digamos, también secuelar. En general, con los años, la visión doble desaparece. ¿Por qué? Porque el cerebro hace un mecanismo adaptativo en donde se acostumbra, por decirlo de alguna manera, y lo anula. Y entonces empieza como a unificar las imágenes y fusiona las imágenes. Pero cuando no es así, ¿sí? y uno está en el momento, digamos, es bastante molesto, afecta bastante a la calidad de vida, a la visión doble, porque de repente no te permite manejar, muchas veces te dificulta en tu trabajo, si tenés que escribir, si tenés que leer, entonces es muy importante abordarlo, ¿sí? Y la forma de abordarlo es con los ejercicios ortópticos. Hay lugares que se dedican a esto, son licenciadas, que se llaman, digamos, que trabajan en ortópticas, y se trabaja con maquinarias, que lo que hacen es ir mostrando diferentes imágenes
y trabajan la fusión de esas imágenes, ¿sí? Son ejercicios que se enfocan en que el cerebro y los ojos aprendan a fusionar las imágenes, y entonces cada vez ustedes van a ir viendo, si alguna vez ya alguno lo vivió, cómo las imágenes cada vez se van acercando y se va achicando esa distancia, y entonces vas mejorando esta visión doble, ¿sí? Muchas veces puede pasar que uno lo ejercita, mejora, y si uno deja los ejercicios, la visión doble vuelve y necesita volver a los ejercicios ortópticos. Esto uno lo va trabajando con las licenciadas, junto con la neurooftalmología, y digamos, vamos viendo en conjunto cuán necesarios son. A veces son sesiones de 15 a 20 sesiones, se hacen descansos y en algún momento se vuelve, ¿sí? Esto es como también la kinesiología de física, pero para los ojos. Bien, y entonces, ¿cómo cuidar la visión? Para cuidar la visión es muy importante primero, como siempre, prevenir, o por lo menos hacer tratamientos tempranos o abordarlo en forma temprana. Entonces, la consulta con la neurooftalmóloga o el neurooftalmólogo es muy importante. Nosotros, digamos, para poder detectar estas cosas y para poder cuidar al nervio óptico y a los músculos oculares, hacemos, digamos, toda esta evaluación integral que se dedica fundamentalmente a los ojos, con la agudeza visual, con el campo visual, evaluamos la visión de colores, examinamos las pupilas, hacemos un fondo de ojo, y, digamos, algo nuevo que se incorporó en los últimos años en los pacientes con esclerosis múltiple, es evaluar lo que se llama la sensibilidad al contraste, que es, digamos, evaluar la agudeza visual, las cartillas son las de la agudeza visual, pero con contrastes, digamos, en la escala de grises, ¿sí? Entonces uno ve cuán sensible es el nervio a detectar diferentes contrastes, ¿sí? Esto es muy importante porque lo que pudimos ver es que en esclerosis múltiple la alteración en la sensibilidad al contraste viene mucho antes a la alteración de la agudeza visual convencional, ¿sí? Uno puede medir la agudeza visual convencional con las cartillas que ustedes están acostumbrados y que sea normal, pero que cuando hacemos esta evaluación de la sensibilidad al contraste de alterada. Y entonces ahí podemos explicar todos estos síntomas que tiene. Es decir, sí, este nervio está dañado, pero si yo veo las 10 letras cuando me evalúa, sí, pero está, mira, hacemos sensibilidad al contraste y ahí vemos la alteración. Y ahí explicamos por qué la visión borrosa, por qué la fotofobia, ¿sí? Todos esos síntomas que uno no le encuentra a la parte objetiva, y uno dice, mira, sí, hay algo objetivo que podemos medir, que podemos controlar y que podemos evaluar en el tiempo. Y es este parámetro clínico tan importante, ¿sí? Y después nosotros estamos usando también las escalas del cuestionario de calidad de vida visual para ir viendo y también ir midiendo en el tiempo cómo se va afectando la calidad de vida en la visión de cada uno de nuestros pacientes, y si con las herramientas que nosotros les brindamos y con los tratamientos que están implementando, si esa calidad de vida visual va mejorando en el tiempo o no. Y digamos, esto yo lo pongo, si bien es más técnico, se los muestro para que vean, digamos, los fundamentos, en donde en los estudios que se hicieron, y se hicieron estudios a largo plazo durante varios años, en donde evaluaron la visión de bajo contraste en relación a la calidad de vida visual, y a diferentes estudios que se hacen, que ahora les voy a comentar, como es la tomografía de coherencia óptica, la OCT, ¿sí? Que varios de ustedes ya se habrán hecho, y los potenciales evocados visuales, que estos también ya son más conocidos desde los años 70, que ya se hacen y que seguramente más de alguno de ustedes se los hizo, pero se vio cómo se iba correlacionando el deterioro en la visión de bajo contraste con la afectación de todas estas pruebas en el tiempo, y esa relación no la encontraron con las evaluaciones convencionales como son la agudeza visual convencional y la evaluación del campo visual. Entonces se vio que justamente es un marcador de progresión de enfermedad, y que hoy en día se proponen justamente para evaluar a todos los pacientes y ver si los tratamientos están siendo efectivos desde este punto de vista. Y entonces, nosotros en la evaluación neurooftalmológica no solo incorporamos desde el punto de vista clínico la evaluación de la sensibilidad al contraste, sino que todos nuestros pacientes tienen, digamos, una evaluación hecha por este estudio que se llama OCT, tomografía de coherencia óptica, que lo que hace básicamente es ver al nervio óptico por medio de una foto del fondo de ojo, que ni siquiera necesita dilatación de la pupila, ¿sí? Ponen la cabeza en este aparatito,
les hacen mirar a una luz azul y el aparato les toma una foto del fondo de ojo. Y a partir de ahí nosotros podemos ver el nervio óptico, ¿sí? Que es la parte del nervio que se proyecta en la retina y vemos su estructura. Y nos importa si la estructura está conservada o si está adelgazada. Si está adelgazado, quiere decir que este nervio está sufriendo atrofia. Y entonces esto es igual que pasa con el cerebro, ¿sí? Si uno ve atrofia de cerebro, también se correlaciona con la atrofia del nervio óptico. Y eso nos habla de un mecanismo de degeneración, eso nos habla de un mecanismo progresivo de la enfermedad, y por ende nos está indicando que el tratamiento que estamos teniendo quizás no está siendo del todo efectivo. Obviamente no es la única herramienta que usamos para evaluar si un tratamiento es efectivo o no. Seguimos utilizando las herramientas básicas en donde decimos, ¿hubieron brotes, nuevas recaídas? Hay nuevas manchitas blancas en la resonancia magnética, pero también hoy en día estamos usando herramientas que nos permitan llegar antes, que nos permitan evitar el brote, que nos permitan evitar las manchitas blancas en la resonancia. Y eso, una de las herramientas es la OCT, otra de las herramientas es la sensibilidad al contraste, como también la medición de atrofia por resonancia magnética o las evaluaciones cognitivas. ¿Sí? Entonces, hoy en día la OCT la usamos para ver cuánto sufrió un nervio óptico después de una neuritis óptica. En los pacientes que debutan con neuritis óptica y todavía no tenemos diagnóstico, nos ayuda a hacer un diagnóstico diferencial, ¿es esclerosis múltiple o es otra enfermedad? Y durante el transcurso de la enfermedad de la esclerosis múltiple, fuera de los brotes de neuritis óptica, nos sirve para ver si hay neurodegeneración y para ver si los tratamientos están siendo efectivos. Y los resultados que se vieron en los estudios donde hacíamos OCT a lo largo del tiempo, de nuevo, se correlacionaron con otros marcadores de progresión de enfermedad, con otros marcadores conocidos que evalúan la efectividad de los tratamientos, como es la resonancia magnética, el rendimiento cognitivo, la alteración en los potenciales evocados, la discapacidad medida por el famoso EDSS que todos conocen, que nosotros usamos hace varios años. Todo se correlaciona entre sí. Entonces es una herramienta muy útil y también está en correlación con la afectación en la calidad de vida visual. Entonces es muy importante poder realizarlo. ¿Cuándo? Decir, bueno, sí, me tengo que hacer un OCT, pero ¿cuándo me tengo que hacer un OCT? ¿Cada cuánto me tengo que hacer? Bueno, obviamente si hay un brote de neuritis óptica, la evaluación clínica tiene que estar, el seguimiento clínico tiene que estar, y el neurooftalmólogo seguramente mandará a hacer el OCT a partir de los 6 meses después del brote, para ver cuántas secuelas sufrió ese nervio óptico, ¿sí? Ante la presencia de síntomas nuevos, visión borrosa intermitente, fotofobia, también es importante estudiar al nervio óptico en su estructura y en su función, ¿sí? Por eso hacemos la evaluación clínica y hacemos estudios de OCT potenciales. Y si no hay nuevos síntomas, si no hay brote, para evaluar, digamos, si hay progresión de enfermedad y para evaluar si el tratamiento es efectivo, ¿cada cuánto lo tengo que hacer? La recomendación es una vez por año. Tanto la evaluación clínica, que incluya medir la sensibilidad al contraste, como el estudio de OCT, es muy importante hacerlos una vez por año. Igual que hacemos la evaluación cognitiva, igual que hacemos la resonancia magnética. Y todos estos elementos juntos son los que a nosotros nos da información sobre cuán efectivo está siendo el tratamiento y si es necesario hacer algún cambio o no para evitar llegar al brote, para evitar llegar al momento de que haya nuevas manchitas en la resonancia y por ende adelantarnos a la discapacidad, adelantarnos a la alteración en la calidad de vida. Así que bueno, yo creo que con esto les di como un pantallazo general de todo lo que tiene que ver con la alteración en la calidad de vida visual de cada uno de ustedes, con lo que es, digamos, las quejas visuales frecuentes y algunas herramientas que podían utilizar. Yo creo que, bueno, hay cosas que no hablé del nistagmo, que genera lo que se llaman oscilopsias, que es la visión en movimiento, pero bueno, digamos, abro este espacio ahora sí a preguntas, como para que podamos charlar de lo que cada uno quiera, si alguno tiene alguna duda o de algún tema que no hablé y que los pueda ayudar. Bien, ahí me listé todas las que fueron poniendo en el chat, estuvieron muy activos, así que arranco, tenemos unas cuantas.
Bueno. A ver, empecemos por la mielitis óptica. ¿Se puede desaparecer? La neuromielitis óptica. Ahí pusieron, O la me parece que óptica. hay que aclarar una cosa y la otra, ¿no? A ver, la neuritis óptica es la inflamación del nervio óptico, ¿sí? Es que generalmente es un brote, ¿sí? Como aparecen en diferentes brotes que aparecen de debilidad en un brazo, problemas de sensibilidad. Uno de los brotes que puede aparecer es neuritis óptica, inflamación del nervio óptico. Cuando eso pasa, en general, dura más de un día, ¿sí? Suele durar semanas, si uno no lo trata, y a los meses, a los pocos meses, se suele recuperar solo, ¿sí? Uno dice que dura entre 1 mes a 3 meses hasta la recuperación. En general, andan bien, se recuperan muy bien, si se corresponde a una neuritis de esclerosis múltiple. Igual, obviamente siempre está la excepción a la regla, que hay pacientes que sufren mucho y que quedan con secuelas visuales bastante importantes, eso también, y por eso es muy importante consultar en el momento para poder dar un tratamiento, porque en general, si uno trata a la neuritis óptica a tiempo, en el momento que empiezan los síntomas, que uno damos corticoides endovenosos, uno puede salvar la visión, uno puede salvar esas secuelas, ¿sí? Y después andan perfecto. Bien, bien. Y que no es lo mismo que una neuromielitis óptica. No, eso es otra enfermedad. Es una enfermedad neurológica autoinmune distinta a la esclerosis múltiple, que tienen cosas muy parecidas porque sufren de neuritis óptica, pero es otra enfermedad. Bien. Sigo. ¿La protección blue de los anteojos sirve de verdad o no? Sí, si es con un buen, o sea, si es un anteojo que es con filtro solar, sirve. Lo que pasa que lo que yo decía que es importante el armazón, porque el anteojo con filtro te sirve para, digamos, disminuir el impacto que viene de frente, pero si el armazón no te cubre los costados y no se pega a la cara, los rayos solares entran por los costados y por eso seguís sintiendo la molestia. Es tan importante el filtro solar como el armazón que uno usa. Es un buen dato ese. ¿La dificultad en la fijación puede darse también al fijar la mirada en otra persona? Sí, depende de la cercanía. Yo el ejemplo siempre lo doy con la lectura porque es el mayor esfuerzo visual que uno hace. Cuando uno lee de cerca, letras chicas, pero puede pasar, digamos, si tenemos una persona muy cerca y estamos tratando de ver como un punto de esa persona y tratamos de fijar la visión en un punto y nos cuesta al principio y necesitamos como alejarnos, ¿no? Como para poder fijar y corregir, sí puede pasar. Bien. Es más cuando uno pone la visión en un punto, ¿no? Claro. Cuando tratás de hacer foco, digamos. Eso, sí. Cuando en algunas oportunidades de la charla preguntan, bueno, cuando hablas de tratamiento, ¿hablas de un tratamiento para la esclerosis múltiple o hay tratamientos específicos para las alteraciones visuales? Un poco es lo que hablé, digamos. Los tratamientos específicos para las alteraciones visuales son los que fui hablando en cada uno, ¿sí? Dependiendo de la alteración, es el tratamiento o la recomendación de cambio en el hábito de la vida diaria, ¿no? Y cuando hablo de tratamientos modificadores, cuando hablo de monitoreo de los tratamientos, hablo de los tratamientos para la esclerosis múltiple, ¿sí? O sea, estos elementos nuevos que utilizamos en la consulta neurooftalmológica, que sirven, digamos, para evaluar si la enfermedad va progresando o no, lo que hace es monitorear, o sea, evaluar la eficacia de los tratamientos para la esclerosis múltiple, ¿sí? Bien, o sea, a ver, yo creo que la pregunta va a si hay medicamentos específicos para el tema visual. Depende el síntoma. Por ejemplo, si estamos hablando de una neuritis óptica activa o de un brote activo, tenemos los corticoides como cualquier brote. Si estamos hablando de visión doble, más que medicamento, son ejercicios ortópticos. Si estamos hablando de nistagmo, o sea, de que uno ve las cosas en movimiento porque el ojo se mueve,
hay tratamientos de pastillas que uno puede tomar para bajar el nivel del movimiento del ojo, sí. Bien. Tengo un montón, ¿estuvieron? A full. ¿Cómo diferenciar un brote de una migraña con aura? Mira, la migraña con aura, en general, el aura visual se manifiesta como con destellos de luces, como que uno dice, veo estrellitas, y después se instala el dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza, que el dolor de la migraña suele ser en un costado de la cabeza, que suele ser como una puntada, pero nada tiene que ver con la neuritis óptica, porque en la neuritis óptica hay dolor en el ojo, no en la cabeza, duele el ojo, y lo que duele es mover el ojo. ¿Sí? Lo que uno más nota es que cuando uno mueve el ojo para un lado o para el otro, duele. ¿Sí? Es distinto al dolor de la migraña. Y en la neuritis óptica no se ven destellos de luces, no tiene por qué verse en lucecitas. Lo que uno puede llegar a aparecer es como que ve en un vidrio empañado, como que aparece una mancha negra, pero no destellos de luces. Bien, wow. Una más. ¿La resequedad ocular puede agravar los síntomas de fatiga, visión borrosa, falta de brillo en los colores? Sí, o sea, la sequedad ocular lo que genera es más cansancio visual y lo que hace es también genera como picazón en el ojo, como una sensación de molestia en el ojo, como si tuvieras arenilla constante, y se te pone rojo el ojo y encima te llora. Esas son las cosas que aparecen cuando el ojo se seca. Que en realidad no es por la esclerosis múltiple. Hay personas que tienen ojo seco y no tiene nada que ver con la esclerosis. Pero obviamente que se mezcla con todo lo otro, y lo que yo recomiendo en esos casos es usar lágrimas oculares, lágrimas artificiales, que te las podés poner, como no tienen medicación, te las podés poner cuantas veces por día necesites. Hay gente que cada 2 horas necesita ponerse la lágrima, hay gente que cada 4 horas, digamos, pero como no es medicación, puedes usar la demanda, todo lo que vos necesites para evitar que se te seque el ojo. Bien, y ahora sí, la última. Algunas preguntas tuvieron que ver con los potenciales evocados visuales. Si eso es un mecanismo de, como de control, si hay que hacérselo cada tanto tiempo, ¿cómo funciona un poco el tema de este estudio? Bueno, yo les voy a decir algo. Yo no hablé tanto de los potenciales evocados, porque acá en Argentina se hacen unos potenciales evocados que no son los que están validados internacionalmente para el control de la esclerosis múltiple. Digamos, los potenciales evocados acá se usaron hace más de 30 años, la verdad que desde los años 70 que se empiezan a usar, y que a todos los pacientes con esclerosis múltiple le hicieron potenciales evocados, eso se lo firmo, y que los que tienen diagnóstico ya de hace varios años, de hace 30 años, me van a decir que los usaban para diagnosticarles la esclerosis, y eso es así, ¿sí? Eso es cierto. Los potenciales al inicio de la enfermedad nos pueden ayudar porque cuando uno ve que hay desmielinización, que es lo que pasa en esta enfermedad, se alteran los potenciales evocados. Pero una vez que uno los hizo, a menos que haya un brote de neuritis óptica, no tiene sentido volver a hacerlos. Estos potenciales que hacemos acá en Argentina, los comunes. Hay unos que se desarrollaron en Europa que se llaman potenciales evocados multifocales, que acá nadie los hace, que son los que sí están recomendados hacer una vez por año para evaluar si hay degeneración en el nervio óptico. Que esto sí lo que hace es justamente ver si la enfermedad está avanzando, si hay progresión de enfermedad y por ende si el tratamiento que estoy usando es efectivo o no. Pero no me enfoqué en eso porque acá en Argentina todavía no lo tenemos para hacer. Entonces no hay que hacerlos una vez por año los que tenemos acá. Los que tenemos acá se hacen al diagnóstico o si hay un brote de neuritis óptica y nada más. Bien, y una pregunta más que va a hacer Natalie. Natalie, si te querés desmutear. Ahí está. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, primero que nada quiero agradecerle a la doctora, excelente, y agradecer a Emma, digamos, también por el espacio.
Y bueno, yo quería comentar que yo debuté con neuritis óptica desde el 2017 y ahí me diagnosticaron la esclerosis múltiple y hasta la fecha he tenido casi todos los años brotes y siempre, todos los años he tenido neuritis óptica. El año pasado hice 2 brotes, julio y agosto, y tuve 2 brotes de neuritis óptica. Y después de los 6 meses me han pedido justo todos los estudios que usted ha dicho, doctora. Bueno, yo soy de Córdoba, pero la realidad es que acá en Córdoba hay buen equipo de rehabilitación, ortopédico, pero no hay especialistas en neurooftalmología. Mi neurólogo, estamos en la búsqueda de poder, y encima yo estoy aislada, estaba con el natalizumab, y con este último brote del año pasado pasé a lokelizumab, y justamente ahora me hicieron una infusión de lokelizumab. Entonces estoy en aislamiento. Yo quisiera si después se podría hacer a una interconsulta vía virtual, digamos. Sí, claro. Sí. A ver, Natalia, hay que ver tu caso. Hay que analizar tu caso en particular, ¿sí? Yo en general Disculpe, yo no quiero exponer mi caso porque cada caso es como particular, ¿no es cierto? Pero bueno, sí me interesaría el contacto porque necesito una guía de neurooftalmología que acá no hay, digamos. Claro. Bueno, mira, yo en general me tomo mi tiempo con cada paciente para charlar bien cada caso en particular, para poder ayudarlos de la mejor manera. Estoy haciendo consultas virtuales. Ustedes saben, en el hospital nosotros atendemos en forma virtual y en forma presencial, lo hicimos durante toda la pandemia, con lo cual en los casos que no podamos hacer una consulta presencial, lo hacemos en forma virtual y atendemos a todo el mundo, o sea, pacientes con y sin obra social lo atendemos en forma gratuita porque estamos en un hospital público. Entonces, después si querés a través de Joana, yo le paso el contacto de nuestra secretaria, que es un WhatsApp de turnos, para que vos puedas comunicarte con ella al WhatsApp, directamente pedís un turno conmigo en forma virtual y ella te lo va a agendar y ahí charlamos bien y trato de ayudarte. Bueno, me encantaría, o sea, eso me encantaría un montón. Y yo quería sacarme una duda. Yo más que nada tengo dolor ocular y retroocular. O sea, como siento como una presión que me empuja, digamos, el ojo. Eso es daño del nervio óptico. En mi potencial evocado último me dio del ojo izquierdo que tengo irreproducibilidad de las fibras ópticas del ojo izquierdo, y del ojo derecho moderada. Por eso te digo, hay que ver tu caso en particular, hay que ver todo, ¿sí? O sea, no me gustaría decir una cosa por otra sin analizar tu caso, y muchas veces el dolor ocular no se corresponde, digamos, con, digamos, el daño en la estructura o en la función del nervio, sino que capaz tiene que ver con otra cosa. Entonces tendríamos que ver cómo abordarlo, y obviamente hay tratamientos para el dolor ocular, que después, bueno, en función de la frecuencia de los dolores, de cómo son y con qué se corresponde, te puedo orientar mejor y decir, bueno, tómate esta medicación y demás, ¿sí? Perfecto. Pero obviamente la idea es que no vivas con dolor. Claro, sí. Y todo lo que nombró usted, todo lo que tengo, todos los síntomas que nombró, me sentí totalmente identificada. Gracias, Natalie. Nos vamos a contactar con vos para pasarte el dato, ¿sí? Quédate tranquila. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Excelente, doctora. Gracias. Bueno, doctora Leila, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por participar. Estuvieron súper activos. La charla va a quedar grabada. En unos días la vamos a estar subiendo al canal de YouTube, así que los que quieran verla de vuelta o quieran pasarle el link a alguien más, se lo pueden pasar perfectamente. Y bueno, nos mantenemos en contacto, va a haber más charlas, estén atentos,
Y muchísimas, muchísimas gracias a todos y especialmente a la doctora. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación, Muchas gracias. Bueno, nos vemos. Chau, Un chau a beso todos. grande. Muchas gracias. Chao, gracias. Ah, voy a sumar algo. Ahí había algunas personas de Uruguay. Aquellos que tengan dudas respecto de la atención en Uruguay, les recomiendo que se pongan en contacto con EMUR, con la Asociación de Uruguay, para que los puedan asesorar.